Hablar de Metal Gear Rising es sinónimo de caos, políticos locos, asesinos con caras imposibles de olvidar y por sobre todo, violencia llevada a un extremo que parece un chiste, pero no lo es. Detrás de ese caos, hay un equipo que cambió las reglas del juego con una precisión quirúrgica y hoy vamos a ver exactamente cuáles son esas reglas. Hoy, en Partiendo por Partes, Metal Gear Rising Revengeance. Para entender de lo que hablo, hay que arrancar desde el principio. Metal Gear es originalmente una saga de sigilo y acción táctica. En 2013, Platinum Games tomó esa fórmula y la tiró por la ventana con el respaldo de Kojima Productions. El proyecto casi no llega a existir, el desarrollo original colapsó y el juego tuvo que ser reconstruido desde cero, pero llegó. La historia arranca presentándonos a Raiden, un personaje conocido de la saga, que ahora trabaja para una compañía militar privada en un mundo donde estas organizaciones compiten por dominar el mercado de la guerra. En los primeros 20 minutos ya estás peleando contra un robot gigante, y eso no es casual, es una declaración de intenciones. Hay un momento que define todo lo que viene después. Raiden se cruza con un cyborg misterioso, lo enfrenta y sale del duelo sin un brazo y sin un ojo, y ahí, en ese momento de derrota total, aparece la pregunta que mueve todo el juego. ¿Cómo puede ser que alguien que solo busca destruir sea más fuerte que alguien que pelea por algo? Con esa pregunta instalada, Raiden se reconstruye y sale a la caza. A medida que esa caza avanza, el juego te va presentando una galería de personajes que tienen algo en común. Todos están llevados al límite. Personalidades extremistas, estéticas imposibles, momentos que en cualquier otro juego serían ridículos, acá funcionan. Y la razón por la que funcionan es que la exageración en Rising no es decoración, es su idioma. Es un mundo donde todos compiten por destacar, donde la guerra es un negocio y la violencia un espectáculo. Tiene sentido que cada elemento visual y narrativo grite. Tomemos a Sundowner como ejemplo. Es un mercenario que literalmente usa escudos y tijeras gigantes y habla los gritos de la guerra como si fuera el mejor negocio del mundo. En papel suena absurdo, pero en el juego esa locura es exactamente su punto. Sundowner representa la lógica del conflicto llevada a su conclusión más honesta y brutal, sin eufemismos y sin excusas. Mansun es el caso opuesto, calmado, poético y con un cuerpo que se separa en pedazos y flota en el aire. Todo en él comunica fragmentación. Es un personaje que encontró en el caos del mundo una filosofía coherente, pero perturbadora. No necesitas que te lo expliquen, lo ves y ya lo entendés. Y si los personajes ya comunican todo eso con solo existir, imagínate las mecánicas del juego. Por ejemplo el Sandatsu, que es quizás el ejemplo más claro de cómo Rising usa la exageración como una intención. Raiden puede hacer decenas de cortes en un instante, descomponer a un enemigo en partes en fracciones de segundos. Es visualmente absurdo, sí, pero también es la representación más honesta de lo que Raiden es en este punto de la historia. Una máquina de guerra que aprendió a usar su naturaleza en lugar de negarla. Todo está exagerado, pero nada está exagerado sin una razón. Esta misma exageración no se queda en lo visual, trasciende a la música, que en Rising cumple un rol que pocos juegos se animan a darle, contarte lo que no podés ver. Las canciones de este juego son un espejo de cada personaje. En pantalla los ves exagerados, casi caricaturescos, pero cuando escuchás sus temas, entendés que detrás de esa estética hay algo mucho más complejo. Tomemos a Mistral. En su aparición, el juego te cuenta brevemente que fue una niña de guerra, marginada por lo que vivió, alguien que nunca encontró un lugar donde encajar, pero es su tema, A Stranger I Remain, el que te termina de dibujar quién es. La canción habla de alguien que se siente una extraña en cualquier lugar que pisa, que el mundo no la entiende y nunca la entendió, y que después de años buscando, encontró su lugar justamente en el caos de la guerra. No porque sea lo correcto, sino porque es lo único que considera honesto. Eso no te lo dice ningún diálogo, te lo cuenta la música. Y acá está el detalle que hace que este sistema funcione. Esa información no te la dan de golpe. Cada enfrentamiento arranca sin letra, sin voz, solo instrumentación. El juego te enfrenta al personaje antes de explicártelo, pero a medida que la pelea avanza y vos empezás a descifrar a quién tenés enfrente, la canción hace lo mismo. Va incorporando capas, melodías y finalmente la letra, en un build-up que está sincronizado con lo que está pasando en pantalla. Lo que escuchás y lo que jugás se vuelven la misma cosa. No es música de fondo, es narración activa. Ahora bien, hay dos excepciones a esta regla, y no son ninguna casualidad. La primera es Sam, el cyborg del principio, el que dejó a Raiden sin un brazo, con una pregunta que no podía responder. En su primer duelo, Sam no te da nada. No hay letra, no hay build-up, no hay revelación. Sam te evalúa en silencio, porque todavía no considera que Raiden sea digno de su historia. Hay una lógica muy clara en eso. Un personaje con un código de honor samurái no abre su verdad ante cualquiera. Raiden debería ganársela. Y en su segundo
segundo y último duelo, cuando Raiden ya no es el mismo que era, Sam por fin te recibe como un igual. Ahí aparece The Only Thing I Know For Real, y lo que dice la letra es brutalmente honesto. Sam llegó a ese lugar donde siempre quiso estar, ese pico donde todo confluye, y aún así no sabe qué sigue. No sabe si llegó por deber, por orgullo, o simplemente porque no sabía hacer otra cosa. La canción no te da ninguna respuesta, solo confirma que Sam no las tiene. Y antes de irse, Sam le deja algo a Raiden, su katana, la Muramasa. En la cultura japonesa, esa espada no es una simple arma, es una hoja maldita que siempre busca sangre, que no puede estar en reposo. Sam no le deja una herramienta, le deja un legado sobre lo que significa abrazar lo que sos en lugar de negarlo. Pero por encima de Sam y por encima de todos nosotros, hay una figura que controla el tablero desde el principio, y esa figura no tiene solo un tema, tiene dos. Hablo ni más ni menos que del senador Armstrong. Armstrong es un político que desde su primera aparición redefine todas las reglas, y la música lo deja en claro antes que cualquier diálogo. Su primer tema, Collective Consciousness, nos habla de la cara pública, la ideología que usa como escudo, un discurso donde el débil cae y el fuerte construye una nación verdaderamente libre, sin cadenas, sin hipocresía, y en el papel eso suena a una filosofía de hierro, pero escuchada en contexto, con lo que ya sabemos del mundo del juego, esa letra empieza a mostrar sus grietas. La libertad que predica Armstrong tiene un precio que él elige no mencionar, y eso es exactamente lo que lo hace peligroso, que su discurso es casi convincente, porque debajo de esa máscara hay otro Armstrong, y ese es el que va a poner en jaque no solo a Raiden, sino a todos los que estamos mirando. Armstrong no es un villano que quiere destruir el mundo, eso sería algo fácil de refutar. Armstrong quiere salvarlo, y el problema, el verdadero problema, es que sus razones tienen sentido. Su discurso es simple en la superficie, el sistema está podrido, los que mandan mienten, los débiles mueren financiando guerras que no les pertenecen, y la única salida es un mundo donde cada uno se pare solo, sin cadenas y sin hipocresía. Escuchado así, sin contexto, es casi difícil estar en desacuerdo con él. Y entonces aparece Raiden. Raiden no tiene una ideología prolija, tiene cicatrices, sabe lo que es ser un niño soldado, sabe lo que es que la guerra te forme y te destruya al mismo tiempo, y desde ese lugar acepta su propia contradicción. Es una máquina de matar que pelea para que otros no tengan que serlo. No es un discurso, es una decisión tomada desde la experiencia. Ese es el choque. Dos personas que quieren salvar al mundo, con dos historias completamente distintas detrás, y ninguna respuesta clara de quién tiene la razón. Y Rising hace algo que muy pocos juegos se animan a hacer, te lo muestra sin resolvértelo. La pelea final entre Armstrong y Raiden no es solo una boss fight, es un debate con golpes. Cada vez que uno de los dos gana terreno en el intercambio ideológico, lo ganas también en el combate. Cuando Raiden habla de los que no tienen voz, de los que mueren sin poder elegir, su cuerpo responde, encadena, presiona, domina. Y cuando Armstrong refuta, cuando te recuerda que ese sistema que Raiden defiende es el mismo que lo convirtió en lo que es él quien empuja. El juego traduce en coreografía lo que el guión plantea en diálogo, y eso hace que incluso quien no entienda cada argumento sienta el peso de la discusión. Eso es catarsis. No te piden que elijas un bando, te piden que lo sientas. Y justo cuando la pelea llega a su punto más alto, cuando los dos ya no tienen más palabras, solo su tema principal, It Has to Be This Way, habla no solo de política, sino de la convicción más profunda, que este enfrentamiento era algo inevitable. Alguien tiene que pagar el precio, y que ese alguien tiene que estar dispuesto a hacerlo. Es el único momento del juego donde Armstrong deja caer su máscara completamente, y lo hace con una canción, no con un monólogo. Eso es lo que vos te quedás. Años después de su salida, la pregunta sigue abierta. Foros, videos, debates, todos vuelven al mismo punto. ¿Tenía razón Armstrong? No hay una respuesta oficial, no hay un epílogo que lo aclare, y eso no es un descuido del guión, es la decisión más inteligente que tomaron. Un juego que te dé la respuesta muere cuando lo terminas, pero un juego que te deja la pregunta vive en cada conversación que genera. Rising eligió lo segundo. Entonces, recapitulando, Rising es una obra que eligió ser absurda. Políticos corruptos, cyborg samuráis, mercenarios con filosofías de combate grabados a fuego, todo llevado al extremo. Todo grita y todo compite por tu atención. Y justamente es por eso que funciona. Porque esa absurdidad no es el mensaje, es el vehículo. Rising usa el caos para meterte de contrabando algo mucho más incómodo. La pregunta es si el fin justifica los medios. Y no te la hace una vez, te la repite en cada pelea, en cada letra, en cada golpe de Armstrong contra Raiden, sin darte una respuesta, porque la respuesta no es el punto sos vos pensándola. ¿Hay siempre un blanco y un negro? ¿O todo termina siendo gris? ¿Y ese gris es válido? Rising no dice que sí ni que no, dice que la pregunta importa, y que un mundo que solo admite certezas es exactamente el mundo que Armstrong quería construir, y que vos, al dudar, estás haciendo algo que él nunca pudo. Si te quedaste hasta el final del video, te quiero dar las gracias porque esto costó mucho hacer y la verdad que me encanta. Y si puedes dejar like y suscribirte, mucho mejor para llegar a más personas.
Y, además, darle un saludo a quien posiblemente sea mi mejor suscriptor, Milanesa890, sos un capo. Si quieren ser como Milanesa, dejen un like y comenten.